Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es María José, para los que no me conocen, y hoy les traigo algunas técnicas o formas en las cuales pueden como introducirse al mundo del journaling o la terapia de escritura, sí, terapia de escritura. No tiene nada que ver como con planificación o con el bullet journal en específico. Sí hablo del bullet journal, pero eso como aclaración. Quiero hacer como un pequeño disclaimer y decir que yo no soy psicóloga, yo no soy médica, voy a hablar desde mi experiencia solamente y eso, ¿ya? Bueno, empecemos. El journaling se considera un tipo de terapia porque aumenta como la conciencia y la percepción de la persona que lo está haciendo. Conciencia y percepción acerca de uno mismo, de sus sentimientos, de sus emociones, y también aumenta el crecimiento y desarrolla como mucho la introspección. ¿Por qué? Porque cuando uno empiezas como a conocerte más y empiezas a generar más introspección, esto genera que hagas más como estrategias para poner objetivos y empieces a lograr más cositas en tu vida. Pueden estar relacionadas a cualquier tema en general, puede ser como algo más espiritual, emocional, profesional, pero eso es lo que genera al final la terapia de escritura o el journaling, porque estamos conociéndonos a nosotros mismos y eso hace que entendamos nuestros comportamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces yo les voy a compartir mi experiencia, cómo empecé, y de ahí las 3 formas que pues les recomiendo, y si quieren ustedes intentarlo para empezar a hacer journaling. Bueno, voy a empezar a hablar de la ansiedad. Así que voy a hablar de ataques de pánico y de cómo me afectó a mí. Entonces, si para ustedes estos temas son como un gatillo, tal vez sáltense esto, porque yo sé que hay gente que se ve afectada por descripciones o cosas así, ¿ya? Bueno, yo hace como unos 9 años me sentía súper... O sea, ahora puedo reflexionar de cómo me sentía, pero en ese momento estaba como muy desconectada de mis sentimientos y mis emociones, y lo que estaba haciendo era como que como si fuera como una especie de cajón, y metía ahí mis sentimientos y lo cerraba y seguía metiendo y lo ignoraba al final, como que lo metía hasta y lo cerraba. Y la cuestión es que poco a poco ya no cabía nada más, no estaba lidiando con toda esa cantidad de cosas que estaban ahí metidas, y no es que explotó así, pero claro, no empezó a caber nada más allá adentro, y poco a poco empecé a sentir ciertas cosas que me hicieron reaccionar de cierta forma. Entonces lo que pasó fue que empecé a sentir un dolor en el pecho bastante pronunciado, no todos los días, pero era como que se me apretaba, como que alguien estaba sentado encima mío, y me costaba mucho respirar, como que me sentía cansada y como eso que tienes que como cada cierto tiempo, y me preocupé. Entonces fui al doctor y le dije lo que estaba sintiendo, y le dije que estaba como preocupada de pues mis pulmones, de si estaba respirando bien, como que sentía que tenía algo en los pulmones. Entonces el doctor como me dijo que él no creía, pero que para darme como cierta paz mental me hicieron una radiografía y resulta que no tenía nada en los pulmones. Me dijeron que tal vez eran alergias, que sí, yo soy alérgica. He sido alérgica toda mi vida, pero nunca he sentido un ataque alérgico de esa forma, ¿ya? Entonces fue muy extraño. Y bueno, así pasó el tiempo, como con estos dolores de pecho, seguía sin aire y todo, hasta que un día pasaron ciertas cosas, ciertas situaciones que llevaron a que tuviera como el ataque de pánico, yo diría que más fuerte que he tenido, que empezó así como, les digo, sentía el pecho súper apretado, lo que me llevaba a sentir que no podía respirar. Cuando no podía respirar, sentí que me iba como a quedar sin respirar, entonces intentaba poder respirar más rápido, lo que generó que me hiperventile. Y cuando me hiperventilé, las extremidades dejé de sentirlas y no me podía mover. Entonces como que me paralicé y
fui muy afortunada de que tenía miembros de mi familia cerca que me ayudaron a atravesar este acontecimiento, ¿cómo decirle? Como este ataque. Me ayudaron con la respiración, como que me abrazaron, me hicieron respirar profundo varias veces, y cuando uno respira profundo y bajas esa hiperventilación, como que puedes empezar a moverte de nuevo, o al menos eso me pasó a mí, poco a poco, y dejas de estar en pánico. Bueno, a mí al menos lo que me pasó es que estaba tan metida en no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar, que el rato que me di cuenta que sí podía respirar, ya se calmó todo y volví a moverme y salí poco a poco de eso, porque cuesta. Ese ha sido como el ataque de pánico más fuerte, y esos han sido como mis síntomas. Hay muchos tipos de ataques de pánico y a la gente le puede pasar de formas diferentes. Hay gente que hasta se desmaya o pierde la conciencia. Pero sí, eso. Entonces, eso fue como un despierta, no sé, como me dijo como que tenía que lidiar con las cosas que no estaba lidiando, y no podía como solo seguir ignorándolo porque pues estaba ocurriendo esto. Entonces me di cuenta de varias cosas, que el dolor de pecho estaba relacionado con ansiedad. Yo no conocía, o sea, conocía de la ansiedad, pero no tenía idea que yo sufría de ansiedad hasta que me puse a investigar un poco del tema. O sea, soy una persona muy, muy ansiosa, ¿ya? Y cuando tengo ansiedad, me empieza a doler el pecho, siento como que me aprieta y me cuesta un poco respirar. Entonces ya, al ya tener ese pequeño como conocimiento, quise como tomar riendas de mi vida. Un poco dramático, pero sí. Pero no empecé de una con el journaling, por si acaso. No fue como, ya me voy a poner a escribir acerca de mis sentimientos. No, como que no fue así. Pero quise como tomar ciertas medidas, y lo que hice fue investigar métodos de planificación, porque sentí que tenía como muchas ideas, muchas cosas. A veces me sentía como muy abrumada. Entonces dije, a ver, empecemos por aquí, y descubrí el Bullet Journal. Eso fue ya en el 2015. Y dije, ya, voy a empezar con este método. Y empecé súper tranqui, como que empecé tengo todo un video acerca de esto, pero pues igual les cuento. Empecé como planificando mi día, planificando mi mes, planificando la semana, y después empecé con los trackers. Esto es como algo importante, porque los trackers, sobre todo el tracker de humor, y no diría que es un tracker en mi página de gratitud, pero sí es algo que empecé a hacer todos los días. Y dar gracias todos los días, ¿cierto? Sí, lo he mostrado un montón y hablo de eso todo el rato, pero lo hablo tanto porque es algo que igual me cambió la vida. No sé si ponerlo así, eso suena un poco dramático, pero sí cambió mi forma de ver las cosas, ¿ya? Entonces, eso es como me empecé a introducir a este mundo del journaling a través de la planificación y del bullet journal, sobre todo a través de los trackers, sobre todo el tracker de emociones o mood tracker y la página de gratitud, ¿ya? Y por otro lado, a mí desde pequeña siempre me llamaba mucho la atención mi querido diario, ¿cierto? Como agarrar un cuaderno y escribir todo lo que sientes y sentirte mejor al respecto, no sé. Pero siempre me he sentido muy, muy intimidada acerca de cómo abrir una libreta y ver una página en blanco y no tener idea qué escribir. O no sentir que es un lugar seguro para escribir, porque a veces pues uno no escribe, no todo lo que uno escribe es bonito, no todo lo que uno escribe es positivo. A veces necesitas descargarte y decir cosas que no todo el mundo quiere escuchar, y tampoco quieres que esas páginas sean leídas por otras personas. Como que necesitas saber que igual es un lugar seguro donde tú puedes como hablar o descargarte. Y siento yo que poco a poco me di cuenta que sí, que este era un lugar seguro para poder hacer eso. Entonces sí, eso fue algo como con lo que tuve que lidiar también para entrar a la terapia de escritura o journaling. Saber que esto lo estoy haciendo para mí, para conocerme a mí. Es una conversación conmigo misma, no es una conversación con nadie más. Esto nadie lo va a leer, no estoy hablando con nadie al respecto de esto. Al final no quiero quedar bien con alguien, no quiero que alguien lo lea, no son como mis memorias, así, mi biografía, no.
Esto es para en el presente yo poder lidiar con ciertas cosas y eso, ¿ya? Así que esa como revelación me hizo sentirme más cómoda, ¿ya? Con estas páginas en blanco, con mi cuaderno, todo el tiempo estoy viendo hacia abajo porque aquí justamente tengo mi bullet journal, entonces como que me hizo sentirme más cómoda para escribir, ¿ya? Entonces como que esta es mi experiencia y estoy como poniendo todas las piezas sobre la mesa para ya poder empezarles a hablar acerca de los métodos que me ayudaron a empezar a hacer journaling, a manejar un poquito mi ansiedad. No un poquito, yo diría que me ayudaron a manejar mi ansiedad porque me permitieron generar ciertas estrategias para manejar como desde los ataques de pánico hasta situaciones que me provocan ansiedad, cómo entenderlas y cómo bajarlas, no dejar que como que lleguen a... Es como un semáforo, como poder bajarlas a verde y no dejar que lleguen a rojo, ¿ya? Entonces más o menos esas son como las cosas de las que les quiero hablar. Esto no es como... Este video no sé si está dirigido para personas que son como pro en journaling, porque ya pues yo creo que su introspección, su forma ya de conocerse a sí mismas está en otro nivel, entonces tal vez estos ejercicios no les son tan útiles, pero si ustedes son una de esas personas, me encantaría saber en los comentarios abajo qué otras cosas recomendarían, porque siento que es un tema súper importante, sobre todo para la salud mental de todos. Así que bueno, eso, empecemos. El primer método, por así decirlo, diría yo que empezó, como les había dicho, como con los trackers, tanto el tracker de humor y la página de gratitud, que a mí me gusta usualmente hacerlo en las mañanas. Ya no tengo un horario tan específico porque como si siguen este canal o me siguen en Instagram, saben que tengo un bebecito y él no tiene horarios específicos, entonces yo como que soy más flexible y me adapto. Pero lo que me gustaba hacer mucho era sentarme en la mañana y dar gracias por algo. Entonces, por ejemplo, yo daba gracias por algo. Un ejemplo, doy gracias por, no sé, mi perro Waffle. Y eso a veces me permitía, si yo quería expandir un poco más, ir a mi journal y decir como, ¿por qué doy gracias por Waffle? ¿Qué hace Waffle por mí? ¿Qué me hace sentir gratitud? ¿Cierto? Entonces eso era como una especie de prompt o pregunta para seguir expandiéndome acerca de un tema y seguir como con esta sensación de gratitud que te hace cambiar un poco el switch de sentirte como, qué lata, voy a empezar el día, como, oh sí, bueno, qué bien, como que un nuevo día, como algo un poco más positivo. Y eso, o sea, en verdad, dar gracias nunca falla para cambiar el humor y cambiar la perspectiva. Como que si ustedes sufren un poquito de a veces sentirse un poco mal, sentir como muchos pensamientos negativos, pena acerca de ustedes mismos, como que es victimizarse mucho, les recomendaría mucho hacer esta página de gratitud y expandirse un poco acerca de lo que, por lo cual dan gracias en su journal. Eso siempre les juro es garantizado, les va a ayudar. También con el tracker de humor, lo que me empezó a pasar, el tracker de humor por si acaso es que tienes como todos los días del mes y vas pintando de un color que significa una emoción. Entonces, por ejemplo, si tú te sientes triste ese día, lo anotaste en tu tracker de humor. ¿Por qué te sentías triste? ¿Como fue una situación específica o fue un pensamiento del pasado? O tal vez es una ansiedad, algo que te está generando ansiedad que viene en el futuro. Una conversación tal vez, una conversación con la cual no te sientes muy cómoda. Eso es lo que te está generando como esta tristeza, esta incomodidad. O tal vez, entonces como puedes hacer un poco de journaling acerca de esas preguntas, como ¿por qué me estoy sintiendo triste? Y si tienes una respuesta específica acerca de eso, a veces también puedes como ir un pasito más y decir como, ¿qué puedo hacer para dejar de sentir esto? ¿Cómo puedo ser proactiva acerca de esto? O hacer algo al respecto para no seguirte, o sea, no seguir en esta emoción que no te está haciendo sentir bien. Si es que quieren llegar a ese punto. Si no,
a veces solo hablar acerca de esa emoción, acerca de esa situación contigo misma, anotar un par de líneas. No piensen que uno tiene que anotar páginas y páginas y páginas. Como que un par de líneas está bien, a veces uno con eso solo descarga, y créanme que a veces el rato de como hacer el ejercicio de poner todo lo que está aquí, así como volando, organizarlo, ¿cierto? Redactarlo y ponerlo en un papel, hace mucha diferencia. Porque ahora ya lo lees y ves, y lo estás viendo desde otra perspectiva. Ya no estás como metido en eso, sino como que ya lo puedes ver de una forma más lejana. No sé si me explico. Entonces, esa es como la primera técnica que yo les diría, que si aún no se han metido en el journaling así de cabeza, pueden empezar con estos trackers, si es que ya los usan, tracker de humor, gratitud, y ahondar un poquito más en eso. Bueno, el segundo, esto ya es como más una técnica o un método, es si ustedes, por ejemplo, tienen una persona o sienten un como bagaje, ¿ya? Acerca de una situación pasada que tiene que ver con alguien en específico y sienten que aún no han sanado, ¿ya? Que a veces eso uno se da cuenta que no ha sanado porque de repente un día tú estás lavando platos y vuelve a ti ese pensamiento, esa situación, y es como o te da vergüenza o te da tristeza, te sientes vulnerable acerca de esa situación y como que, ¿por qué pasó? ¿Por qué me sentí así? Empiezas a sentir muchas cosas y esa situación está en el pasado, pero sigues sintiendo cosas acerca de eso. Yo les recomendaría, lo que yo hago al menos, es escribir cartas a esas personas, ¿ya? No significa que se las vas a dar. Si quieres se las puedes dar. Yo muchas no las he mandado nunca. Es más como para escribir la situación, o sea, nombre, book, ¿cierto? Y escribo lo que me hiciste sentir, por qué me siento así, por qué pasó esto, como que es como una descripción de todos mis sentimientos y rencores, porque a veces esto tiene que ver con rencores pasados que se quedan como ahí metiditos dentro de uno y no le hacen bien a nadie. Los rencores es como, son tan tóxicos y venenosos, siento yo. Pero bueno, escribo todo esto y como les decía antes, como que pasa de todas estas cosas estar aquí yo metida, porque yo siento que en los pensamientos es como que uno está como dentro de un casco y están pasando y como que no te dejan como ver, ¿ya? Solo como que los piensas y los sientes. A veces solamente como que, como dije, cuando los estás ya escribiendo en una carta y los estás poniendo en palabras, redactando, empiezas como a... Siento que se empiezan a ir, como que los estás aspirando. Entonces como que eso ayuda mucho a ver esa situación desde otra perspectiva y también a dejar ir esos sentimientos hacia esa persona o hasta dejar ir esa persona, como dejar ir esa parte tóxica, como que chao, no quiero más esto como en mi vida. Y no les estoy diciendo que van a hacer este ejercicio y va a ser como ya, chao, estoy perfecta, ya no siento nada, todo se fue. No siento que es así, pero sí siento que es algo súper útil para empezar a sanar. Empezar a sanar y empezar a, no sé si es olvidar, pero a dejar ir lo que no te sirve, porque ¿para qué seguir como aumentando bagaje cuando es mejor estar más livianito? Díganme si lo prueban. Yo usualmente, si me quiero poner dramática, he quemado cosas, ciertas frases, ciertas cosas específicas hacia ciertas personas, pero diría que sería bueno escribir la carta y si ya terminaron con eso, la rompes y la botas y chao, se fue, eso se fue. Como que no les recomendaría que la guarden porque el mismo hecho como de guardar eso es como volver a guardar todos esos sentimientos, sino como mejor, ¡puc! Chao, desapareciste. Y vamos al tercero, que el tercero ya tiene que ver con un poquito más de introspección, en el sentido de que es empezar a asociar sensaciones físicas con emociones, ¿ya? Entonces lo que yo les había dicho de que cuando yo empecé con estos ataques de pánico y ansiedad y que me di cuenta que este dolor en el pecho que me estaba dando era porque estaba con una ansiedad bastante alta
Al final, cuando ya llega un dolor de pecho es porque algo me está generando mucha ansiedad. Entonces es empezar a hacer esas conexiones de que cuando, por ejemplo, si es que estoy como con el cuello muy tensionado, es porque tal vez algo me tiene súper estresada o tensionada. No solo es porque dormí mal, ¿ya? Porque no todos los dolores son solo físicos, sino a veces también muchos dolores tienen que ver con una razón mental. Al menos yo creo eso, ¿ya? Y así me ha pasado. Entonces, bueno, este ejercicio yo lo hago con mi calendario lunar, pero no es necesario que lo hagan con su calendario lunar, ¿ya? Yo lo que hago es que, bueno, me siento y medito, y mi meditación no es estar así, no, o sea, qué bien que si sus meditaciones son así, pero más o menos lo que yo hago cuando medito es que en esta situación específica es que hago como un escaneo de mi cuerpo, sobre todo de las partes que se ven más afectadas, usualmente, que yo ya las reconozco, que son sobre todo las partes del torso, como dolores de estómago o como dolores de pecho. El cuello también a veces se me tensiona mucho, cosas así. Entonces empiezo a notar, o sea, hago el escaneo del cuerpo y empiezo a notar como estas sensaciones físicas. Entonces, por ejemplo, como que mi cuello está súper tensionado, estoy sintiendo un poco de presión en el pecho, o tengo un poquito de como gastritis, como que no me siento tan bien en el estómago, me siento un poco como intranquilo el estómago, no sé. Anoto esto y empiezo a reflexionar acerca de posibles causas de estas sensaciones físicas. Y esto lo empiezo a notar también. Entonces, no sé, como les estaba diciendo en el ejemplo anterior, ¿será que esta tensión en el cuello tiene que ver con algo más que, no sé, a dormir mal? ¿Estoy estresada acerca de alguna situación? Como se dan cuenta, yo siempre me hago preguntas a mí misma. Es como que me estoy haciendo una entrevista. Siento que esa es una súper buena forma de generar una escritura más fluida, porque al final estás respondiéndote todo el tiempo cosas. Entonces, voy a dar un ejemplo concreto de algo que, por ejemplo, me está pasando ahora. Yo estoy súper tensionada en este momento porque Joaquín es alérgico a la leche y vamos a empezar con un tratamiento donde poco a poco le van a introducir leche, ¿ya? Y eso me tiene a mí un poco con miedo, que se me está representando a veces como con tensión en la espalda. Igual tengo como a mí el miedo me da mucho como en el estómago, entonces como que me siento intranquila en el estómago, es esa sensación incómoda. Entonces como que son estas sensaciones las que estoy sintiendo, y creo que las estoy sintiendo por esta situación que les acabo de mencionar, que está sucediendo en mi vida. Ya, entonces anoto las sensaciones, anoto la situación o las emociones que creo que están causando estas sensaciones. Y si quiero ir un poco más lejos, como ya les dije antes, ¿qué puedo hacer para no seguir sintiendo esto? O pues está bien sentirlo, porque yo creo que es demasiado importante sentir lo que uno, sus emociones o sentimientos. Pero pues intentar ser proactivo con ellos, como que ¿cómo me puedo tranquilizar al fin y al cabo? ¿Qué plan puedo tener para lidiar con ellos al final? ¿Ya? Porque a veces igual uno no puede como lidiar, sino solo sentirlos. Por ejemplo, hay veces en donde uno solo quiere como llorar, y llorar está bien, y mejor llora y llora. Y ya, como que tal vez ese es el plan, solamente sentirlo y ya. O tomarte una tacita de té y ya. Pero en esta situación específica que les acabo de mencionar, de la alergia de Joaquín, ¿yo qué podría hacer? ¿Ya? Entonces, para ser proactiva con estas emociones que estoy sintiendo, porque yo no tengo al final control de nada de esto, al final no sé cómo va a reaccionar Joaquín, ¿cierto? Cuando le den la leche. No puedo controlar cómo él se siente, y tampoco puedo controlar el ambiente en el que va a estar, ¿verdad? Porque no tengo idea cómo va a ser eso. Lo único que puedo controlar es yo cómo me voy a sentir ese momento,
¿cierto? Entonces, ¿qué me puede dar a mí tranquilidad para yo poder comunicarle a él tranquilidad, ¿cierto? Entonces, ese sería como yo seguiría en mi journal. Entonces, de nuevo voy ya como recapitular. Empecé con una sensación física que la conecté a una emoción y como a una situación específica que me está pasando, ¿ya? Y de esa situación o emoción pasé como más a un plan de... para yo como poder sentirme, no en control, pero sentirme más tranquila y poder como manejar esto, ¿ya? Entonces sí, eso es como una especie de táctica y esta táctica o método me ha ayudado mucho a lidiar con la ansiedad, que es lo que les decía, como que yo ya no he vuelto a tener un ataque de pánico así como ya les mencioné, hace ya varios años, porque ya conozco los síntomas, ya conozco cuando se viene algo así y logro más o menos acudir al journal. Pero sí, la idea, o al menos mi intención con esto del journaling o la terapia de escritura, es generar algunos planes o estrategias para poder manejar o lidiar con algunos sentimientos que me hacen muy incómoda y no ignorarlos, porque a veces es más fácil como, ya, ok, chao, y lo ignoro y lo ignoro y lo ignoro, porque en mí ignorarlos tuvieron como consecuencias que sentí que no iban conmigo. Al final yo quería como crecer y lidiar con eso y ver cómo eso me puede llevar a otras situaciones que no me vuelvan a hacer sentir de esa forma. No sé si estoy siendo muy clara, pero y el último ejercicio, así que igual puede parecerse al anterior, es que si tienen como pensamientos muy repetitivos, todo el tiempo se les está pasando por la mente, ¿ya? Como, no sé, por ejemplo, lo de Joaquín, que todo el tiempo estoy pensando en su alergia y cada vez que veo leche pienso en su alergia, cada vez que, no sé, todo el tiempo pienso en su alergia. También anotar ese pensamiento repetitivo es súper efectivo. Y cuando ya lo anotas, puedes como reflexionar acerca de él, como, ¿por qué será que estoy pensando tanto acerca de esto? ¿Qué emociones me está causando? Porque a veces esa anticipación como que puede ser algo positivo. Por ejemplo, tienes un viaje y no dejas de pensar en el viaje, pero como que no te está dejando concentrarte en el trabajo. Entonces como que ya es anticipación porque estoy súper emocionada porque no me voy de viaje hace, no sé, más de un año. Entonces, ok, perfecto, estoy feliz, estoy alegre, pero ya, entonces tenemos que concentrarnos. Cosas así, como que a veces anotar los pensamientos repetitivos, sean positivos o sean negativos, igual ayuda bastante. Así que, bueno, esos son como pequeños tips, no sé, acerca del journaling o la terapia de escritura que a mí me han ayudado mucho. Cuéntenme ustedes qué les parece, como que en conclusión, a mí esto del journaling me hace generar datos acerca de mí misma y me hace conocer mis comportamientos y conocer mis emociones y conocerme más a mí. Y cuando yo empecé a conocerme más a mí misma, me empecé a sentir más cómoda con otras personas y también me empecé a sentir más cómoda sacando personas de mi vida, aceptando personas de mi vida y eso, no sé, cuéntenme si ustedes hacen journaling, por qué lo hacen y si están dispuestas a pues intentar esto. Es trabajo, el journaling es trabajo y es trabajo duro porque conocerse a sí misma, hacer estos ejercicios es trabajo, pero yo creo que es uno de los trabajos más gratificantes que existe. Bueno, esto sería todo por hoy. Les mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!